Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta primera parte, que es el tema de la transmutación? ¿Por qué comencé por la transmutación? Lo natural en el ser humano es que se comience por la reflexión. Todo el ser humano, su primera actividad del alma es la reflexión. También la oración, la meditación. Pero la transmutación, cuando uno quiere hacerlo ya conscientemente, debería ser la más importante. Por eso comenzamos por la transmutación. Como dice acá, es para elevar la frecuencia vibratoria de la mente humana hacia conciencia cósmica. La transmutación nos ayuda a ese efecto. Y es para sanar el cuerpo y la mente. La transmutación es el arma más poderosa para la sanación. Siempre le recomiendo a las personas que me siguen de que todos los días hay que hacer las prácticas de transmutación para purificar el cuerpo, purificar la mente y ir sanándonos rápida o lentamente, de acuerdo a muchas variables más de lo que tengamos que sanarnos. Pero elevamos el espíritu, como dice Paracelso acá, eleva tu espíritu y no habrá mal que pueda tocarte. ¿Sí? A medida que uno va elevando frecuencia de la mente, vibración del cuerpo, obviamente que lo malo no debería tocarnos. Muchas veces me consultan, y es muy normal, me consultan qué pasa cuando a alguien se le hace un mal. Hay muchas personas que siempre andan preocupados de eso, o asustados de que le han hecho un mal, y además que hay personas inescrupulosas que viven de eso, de decir te voy a sacar ese mal. Siempre la respuesta que le doy es lo que dice Paracelso. Si elevamos nuestra vibración del cuerpo, nuestra frecuencia de la mente, todo lo malo va a rebotar. Lo primero malo que nos llega del entorno es los malos pensamientos, ¿cierto?, de alguien que por alguna razón puede estar molesto con uno, o, bueno, típico tema de la envidia, etcétera. Pero todo eso, ¿cierto?, se eleva, es decir, se rebota, se transmuta cuando se eleva la frecuencia. Entonces, lo importante es estar bien nosotros y vamos a estar bien con el entorno y con la sociedad, con el mundo. Eso es lo primero. Habíamos dicho en la presentación original que el hombre, ¿cierto? Y todo cosmos tiene un cuerpo, una mente y un espíritu, luz o esencia. Y el trabajo está en la mente. La mente es el espacio donde se desarrolla el alma. Y la transmutación nos va a ayudar a eso. Aquí hay una frase que me ha traído malo experiencia, pero la vuelvo a colocar, que dice: si ponemos una vaca en un palacio, hará del palacio un establo. Y si ponemos un rey en un establo, hará del establo un palacio. Eso quiere decir que el exterior es un reflejo del interior. Entonces, si elevamos frecuencia, elevamos vibración, comienza el mundo externo a cambiar. Como decía un poeta, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Entonces, y la transmutación es la técnica, una de las 4 técnicas fundamentales para cambiar y que el mundo externo vaya cambiando con nosotros. Entonces, si nos vamos transformando en el camino del rey, ¿cierto? Ya vamos saliendo de ese establo que son los defectos. Dice: el establo es la mente donde debe entrar la luz para limpiarla y edificarla. Como el caso de Jesús, que la luz nació en una pocilga. Eso es simbólico. Jesús haya nacido en una pocilga es porque la luz entra y nace en una mente que está sucia, que por razón histórica de 5.000 años no tenemos la mente edificada ni limpia, estamos en un proceso de purificarla. Entonces ese establo que es la mente tiene que transformarse en un alma edificada. Dice: la luz entra en la mente valor por valor, transformando cada valor humano en conciencia espiritual o conciencia cósmica. Y así vamos desarrollando, ¿cierto?, la conciencia y el hombre interior. Obviamente, por añadidura, llega la salud mental y la salud física. Entonces, el propósito de la transmutación, trabajar con producir luz, que lo vamos a ir viendo ahora en más detalle. Por eso que tengo esta imagen acá famosa, ¿cierto?, que le llamamos insuflando luz. La luz obviamente viene del centro de cada átomo.
viene del centro de nosotros mismos. Nuestro propio microcosmos, allá en lo profundo de nuestro corazón, está la luz de nuestro ser, de nuestro espíritu. También está la luz en el planeta, está la luz en los soles, en la galaxia. Entonces tenemos que conectarnos con esa luz porque es la materia prima para fabricar conciencia, para elevar frecuencia, para el objetivo de crear al hombre interior, al cosmos hombres. Habíamos dicho que la conciencia, ¿qué es la conciencia? La conciencia es luz, poder ver. A mayor luz espiritual, más conciencia vamos a tener. Es energía de elevadísima frecuencia vibratoria. Lo que buscamos entonces es la luz para el despertar de la conciencia, para el desarrollo, más que el despertar, el desarrollo, porque la conciencia es grado a grado. ¿De dónde encontramos la luz? Como decía recién, en cada cosmos. Incluso lo encontramos en el tritocosmo. El tritocosmo son los mundos de infierno. Pero hay luz también que hemos perdido. Cada error que cometemos hace que un pedacito de nuestra alma se vaya hacia los mundos infiernos, lo que se llama el tritocosmo. Entonces, todo ser humano tiene un porcentaje de su alma degradada en el tritocosmo. ¿Cómo recuperamos esa alma? ¿Cómo recuperamos esa luz? Por medio de la reflexión. Eso es lo que vamos a ver en la última reunión. Después tenemos que la luz también está en el microcosmos hombro, como decía, en el centro de nosotros y en todo el cuerpo, y la obtenemos mediante la transmutación, que vamos a ver ahora, y la meditación. También la luz está en el mesocosmos Tierra, en el planeta Tierra. ¿Cómo nos conectamos con esa luz? A través de prácticas de enraizamiento, que la vamos a ver en la tercera reunión, y de tonalización chakra humano-tierra, conectarnos etéricamente con el planeta. Después tenemos el deuterocosmo, que son los soles, y que nos llega a raudales, ¿cierto? La luz, tomando sol, con runas, la macería, yoga, oraciones, meditación, que es fundamental. Y también me está tapando, voy a tener que abrirla para poder verla bien. No, es que la lectura me tapa la... Disculpe. Deme un segundito. Ahí sí. Macrocosmos o galaxia también, las conexiones cósmicas también nos traen la luz del centro de la galaxia, como nos decían los mayas, que es Hunahku. Entonces la luz está en todas partes, pero tenemos que absorberla. A medida que la vamos absorbiendo, la vamos digeriendo, se va transformando en conciencia, se va creando el cosmos hombre, el hombre interior. Obviamente que nos vamos sanando mentalmente y físicamente. Ahora, ¿qué es transmutar? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es transmutar? Bueno, el prefijo trans significa de un lado para otro. El verbo mutare, equivalente a cambiar. Significa convertir una cosa en algo diferente. Transformar un elemento químico en otro. Cambiar de un estado de menor energía a uno de mayor energía. Eso es lo importante. Pasamos de un estado de menor energía a un estado de mayor energía. Los alquimistas hablan de transmutar el plomo en oro. También decían el plomo de la personalidad en el oro del espíritu. El plomo del ego en el oro de la conciencia. Entonces la transmutación también tiene ese objetivo. ¿Qué se necesita para transmutar? Se necesita un grado mínimo de energía o de voluntad, determinación o decretar. Finalmente se necesita un sacrificio o fuego. Se necesita una energía de activación o fuego inicial para iniciar el sacrificio de la transmutación. Necesitamos un pequeño sacrificio para activar ese movimiento. Y ahí están, por ejemplo, las prácticas de transmutación,
son prácticas de alguna manera para activar el fuego y comenzar esa transmutación que después puede durar 24 horas, pero hay que comenzarla. Acciones de sacrificio. El sacrificio son actividades que permiten pasar de un nivel más bajo a uno más elevado. Tenemos, por ejemplo, la templanza. La templanza, ¿cierto?, es medirse en cada deseo, en cada acción, medirse, hacerlo las cosas en su medida. Eso genera un sacrificio y genera una transmutación o transformación de impresiones, que significa que nos llega una imagen que no nos gusta, pero la comprendemos, la entendemos, tenemos empatía o tenemos compasión y esa energía la transformamos. Eso es un sacrificio, eso es una transmutación. Después está la transmutación en sí mismo y yo diría principalmente la transmutación, vamos a ver enseguida que son 5 centros de la máquina humana, pero la transmutación sexual es el motor para todas las otras transmutaciones. Después está la transustanciación, que es el milagro de la liturgia que nos entregó en la última cena Jesucristo, que es transformar el pan y el vino en sustancia crística. Ese es un misterio, eso es ciencia cósmica, eso es liturgia y es sacrificio, sacrificio eucarístico se llama. Y cualquier transformación, ¿cierto?, de algo menor en mayor. Entonces son acciones de sacrificio porque hay que renunciar a algo menor en aras de algo mayor. Todas esas actividades implican un sacrificio. Renunciar a lo que se tiene, bueno o malo, en aras de algo superior. La carta 14 del tarot, que se llama la templanza, es una carta que nos invita a la transmutación, a hacer sacrificio, que es, acordémonos que la templanza es una de las 4 virtudes cardinales. Entonces la carta, imagínense, son simplemente 22 cartas mayores y la 14 está dedicada a la templanza, porque es una actividad fundamental para poder continuar en cierto momento en la vida. Si no hay templanza, nos terminamos degradando. Si no hay transmutación, no desarrollamos conciencia, no creamos al hombre interior. Obviamente, no, si estamos en problemas de salud mental, no salimos de los problemas de salud mental. Como decía en la reunión anterior, hay que salir transmutando. Entonces, la carta 14 representa todo lo que nombré recién. Hace muchos años tuve una experiencia que en una meditación, que me lo dijeron con mucha fuerza, lo repitieron 3 veces el 14. El 14, el 14. Y también se lo transmito a ustedes, no se lo olviden nunca, el 14, porque ese es el punto de inflexión para las actividades de la vida, para pasar de lo humano a lo espiritual, o de lo humano a lo consciente, porque podemos ser humanos, podemos tener conciencia humana, que significa saber hacer las cosas, know-how, tener conocimiento, información, incluso podemos ser muy hábiles en cosas humanas, pero que eso humano se transforme en conciencia, que es lo mismo en virtud, en valores espirituales, es un punto de inflexión que pasa por lo que es el 14, que es la templanza, transmutación, transustanciación, transformación. Las virtudes cardinales, ¿cierto? Y teologales, el famoso cuadro de Rafael de Sancio, nos recuerda que las 4 virtudes cardinales, una de ellas es la templanza. Está la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza. Así que el 14 es el punto de inflexión que inicia el misterio de la cruz. El misterio de la cruz, que es la transmutación, es traer luz al humano. Por eso puse el cuadro de Miguel Ángel, el primero, donde aparece Adán, ¿cierto?, recibiendo de Dios el Espíritu Santo, sin toparse. Aparecen así, ¿cierto?, porque es como un arco, igual que cuando hay una soldadura, es un arco que salta,
salta de las dimensiones superiores hacia el humano, salta esa luz. Traer luz al humano es el misterio de la cruz. Entonces, que es vertical, siempre lo espiritual, siempre lo que es de las dimensiones superiores es una conexión vertical hacia lo horizontal, que es lo humano. Lo horizontal como humano es cuerpo-mente, aunque son 4 cuerpos: cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo astral y cuerpo mental. Pero lo podemos resumir como mente, que es lo más elevado dentro de lo material, de lo humano. Ahí tenemos pensamiento, emoción y voluntad. Entonces, cuando llega la vertical, que es la cruz, porque hay algún sacrificio, entonces se activa y baja un rayo de luz que puede bajar del corazón de nosotros, puede llegarnos desde la tierra, desde los soles, desde las dimensiones superiores. ¿Qué ocurre? Que esa luz, cuando se fusiona con el pensamiento humano, lo transforma en sabiduría, en inteligencia del ser, no inteligencia intelectual, aprendida mecánicamente, ¿cierto? O un saber cómo, sino que una inteligencia que, como está conectada con lo espiritual, está siempre en la hora creativa e innovando. Es una inteligencia eh, impredecible, porque va a responder en el ahora a cada circunstancia. Es una sabiduría perenne. Entonces, nuestros pensamientos, que son miles, a medida que van fusionándose con la luz, se van transformando en esa inteligencia del ser, o lo decíamos el jueves pasado, la inteligencia espiritual. Cuando la luz se fusiona con una emoción, hace que la emoción se eleve a sentimientos del ser. Y los sentimientos del ser van formando un cuerpo que se llama el cuerpo astral. Un cuerpo, ¿cierto?, que es necesario formarlo para crear al ángel. El ángel se crea con el cuerpo astral, el cuerpo mental, pensamiento elevado y la voluntad consciente. Y si la luz se fusiona con la voluntad humana, la transforma en virtud, voluntad del ser. Telema también se llama. Esa voluntad que no la detiene nadie, porque está conectada con el espíritu y cualquiera sea la circunstancia, esa voluntad sigue adelante. La voluntad humana, ¿cierto?, se doblega bajo ciertas adversidades. La voluntad del ser no se doblega, continúa cualquiera sea la circunstancia, porque está en fusión con la luz. Entonces ese es el misterio de la cruz. La vertical de la luz que se cruza con el alma, con los cuerpos, y los transforma y los conecta con lo que es la mente interior o lo que es el espíritu, y nos da un motor ya que es de conciencia. Entonces, y la base de todo este trabajo parte con la transmutación. De ahí la trascendencia de estas 3 prácticas que vamos a ver ahora.